Bien. ¿Qué ejercicio de hoy? ¿Qué? ¿Cuál es el ejercicio de hoy? Hoy vamos a hacer el ejercicio que se llama biscoitada. Les estaba diciendo que la clase de mañana va a ser online también, por un tema de Bruno. Van a tener clase con Bruno teórica o práctica, no sé, no me acuerdo qué fue lo que me dijo, pero mañana tenían una clase práctica con Virna, no, van a tener clase online con Bruno. Y bueno, mañana también él va a tener un espacio que va a dedicar para responder todas las consultas que tengan que ver con el trabajo práctico, ¿sí? Porque le estuvieron mandando un montón de mails, así que prefiere resolverlas mañana en clase. Vamos a arrancar con el ejercicio que se llama biscoitada. Está, no sé en qué página lo tienen ustedes, ¿ya lo encontraron todos? Yo lo tengo en la 26, pero mi guía es bastante vieja, así que no creo que lo tengan en la misma. Es un ejercicio de presupuesto. ¿Se acuerdan que yo la semana pasada, cuando nos vimos, les había tirado algún par de tips? Les había dicho que el presupuesto financiero siempre incluye el IVA y no lleva amortizaciones, que el presupuesto económico nunca incluye IVA y sí lleva las amortizaciones. El presupuesto económico es básicamente el estado de resultados de cualquier sociedad. Presupuesto financiero es lo que se conoce como el flujo de fondos o cash flow, ¿sí? Eso así como tips básicos. O sea que uno nos está hablando, el presupuesto económico nos está hablando de resultados devengados durante el periodo de tiempo que estamos analizando y el presupuesto financiero nos va a estar hablando de movimientos financieros, del flujo financiero, o sea, de lo percibido en ese periodo que estamos analizando, ¿sí? Si van teniendo dudas, me van frenando y me van preguntando. Yo creo que hacer este ejercicio online es mucho mejor que hacerlo presencial, porque van a entender un poco mejor los cálculos, ¿sí? Bien, ejercicio biscoitada. Biscoitada es una empresa que se dedica a la fabricación y venta de un único producto, galletas saladas a granel por kilo. Cuenta con los siguientes datos. La empresa utiliza el método de costeo por absorción. Estado de situación patrimonial al 31 de mayo. Activo, caja y bancos, 3.800 pesos, créditos por ventas, 24.000, bienes de cambio, 11.400 pesos, materias primas, 11.400 pesos, que son los mismos bienes de cambio si se fijan, es una llamada dentro de los bienes de cambio, y nos hace un llamado de atención. Nos dice, materias primas, está compuesta por harina de trigo de 10.800 kilos a 1 peso el kilo, o sea, 10.800 pesos, y sal, 1.200 kilos a 50 centavos el kilo, o sea, 600 pesos. Eso es lo que conforman los 11.400 pesos. Bienes de uso, 64.800. Nos dice que es un horno con un valor de origen 72.000 pesos y una depreciación acumulada de 7.200. Total del activo, 104.000 pesos. Pasivo, proveedores, 9.900 pesos. Nos hace otra llamada y nos dice, deuda con proveedores, 9.900 pesos, 50% de las compras de mayo. Impuestos a pagar, 7.820, nos indica que eso está, los impuestos a pagar están incluidos, están incluyendo el IVA y el impuesto a los ingresos brutos. Total del pasivo, 17.720 pesos. Y después tenemos el patrimonio. Capital, resultados no asignados, total de patrimonio neto, 86.280, pasivo más patrimonio, 104.000, nos coincide con el activo, está perfecto. Se han mantenido reuniones con las dos socias de las que se ha obtenido la siguiente información presupuestada. Socia a cargo de las funciones de comercialización, administración y finanzas, nos dice que para el mes de junio, julio y agosto se esperan vender determinada cantidad de kilos, para junio 24.000, para julio 20.000 y para agosto 20.000, que el precio de venta por kilo es de 2 pesos, que el IVA correspondiente a esas ventas es del 20% y que las condiciones de ventas son 50% al contado y 50% a 30 días. ¿Alguna duda hasta acá?
La producción es retirada de la fábrica por el cliente cada día. No hay existencias de productos terminados. Mano de obra productiva, con cargas sociales para junio y julio, para junio 3.000 y para julio 2.500. Pago último día hábil del mes de su devengamiento. Los costos fijos de administración se estiman en 8.200 pesos mensuales. Pago en el mes en que se devengan. Impuesto al valor agregado, el IVA, pago mes siguiente al de su devengamiento. Impuesto a los ingresos brutos, 5% sobre el precio de venta. Pago mes siguiente al de su devengamiento. Socia a cargo de las funciones de producción y compras. Materias primas. Tenemos dos, harina de trigo y sal. El componente físico de harina de trigo por cada kilo de galletas son 0,900 kilos, o sea, 900 gramos. Y el componente físico de la sal por cada kilo de galletas son 0,100 kilos de sal. O sea, 100 gramos de sal por cada kilo de galleta. Componente monetario, para la harina tenemos 1 peso por kilo y para la sal 50 centavos por kilo. El IVA dice que es del 20% y la condición de pago para la harina nos dice que es 50% al contado, 50% a 30 días y para la sal el 100% al contado. Políticos de inventarios de materias primas. Mantener en existencia el 50% del consumo estimado para el mes próximo. Bienes de uso. Horno adquirido en 72.000 pesos. Vida útil 10 años. Método de depreciación lineal. Capacidad máxima del horno 480 horas máquina por mes. Tiempo de producción 0,02 horas máquina por kilo. Se solicita hacer presupuesto económico del bimestre junio-julio, presupuesto financiero del bimestre junio-julio y el balance proyectado al 31 de julio. O sea, balance proyectado es el estado de situación patrimonial, que es esto mismo que nos indican al principio, activo, pasivo, patrimonio neto, pero al 31 de julio, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Yo tengo una pregunta. ¿Viste las materias primas? La consigna la divide en harina y sal porque la condición de pago es diferente, o sea, porque es diferente entre las dos, si no sería lo mismo. Digo, eso que va a cambiar en el financiero. Solo por eso las divide, ¿no? Porque creo que en el otro que habíamos visto, no sé si las dividía. No, no las dividía porque era un ejercicio muchísimo más simple. Claro. Ahora vamos a ver bien por qué las divide en harina y Ok. sal. Y es porque va a afectar tanto en el costo como en el presupuesto financiero a la hora de pagarle a los proveedores. Ahora, a medida que lo vayamos viendo, vas a ver que va a afectar en varias cosas. Ok. Bien. Antes de empezar a armar ya directamente el presupuesto económico, financiero y balance proyectado, vamos a hacer presupuestos más chiquitos que nos van a ayudar a poder armar los demás. Es como que no tenemos toda la información todavía, entonces vamos a ir armándola prolijamente y ordenadamente para poder llegar a armar tranquilos el económico, financiero y balance proyectado. Entonces, vamos a arrancar con un presupuesto de ventas. Simple. Les voy a poner un poco de zoom. ¿Ven bien ahí, no? Sí, perfecto. Sí, profe. Bueno, buenísimo. ¿Esto lo vas a subir después al campus? Yo creo que tiene que estar subida la solución de este ejercicio. Si no, Ok. lo subimos, pero seguro que está subida. Dale, gracias. No, por nada. Bien. Volumen de ventas por kilo. El ejercicio, eso es un dato que nos da el ejercicio, tanto el volumen de ventas como el precio de venta. ¿Cuánto nos dice que vamos a vender en junio y cuánto en julio? Sí. 24.000 y 20.000. Perfecto. ¿Y el precio de venta por kilo cuánto nos dice que es? 2. Perfecto, 2 pesos por kilo. Bien, por ende, ¿qué hago? Para averiguar el ingreso por venta lo multiplico
¿sí? Multiplico los kilos por el precio, llego a las ventas. Este ingreso por venta, sin IVA, ¿a dónde les parece que va a ir? Al presupuesto económico. Económico. Tal cual. Al presupuesto económico. Ahora, averiguo el IVA, nos dice que es el 20% sobre las ventas, o sea, averiguo el 20% de 48 y el 20% de 40, y averiguo cuánto es mi ingreso masiva. Este ingreso masiva, ¿a qué presupuesto va a ir? ¿Al financiero? Al financiero, muy bien. Yo les recomiendo siempre anotarse al costado todas estas cosas, porque quizás cuando lo van haciendo les parece re obvio y después al momento de volcarlo donde lo tienen que volcar, se confunden. Por apurados o por mirar mal o lo que fuere. Entonces, siempre háganse llamaditas de atención con a dónde va cada cosa. Entonces, ya tenemos nuestros ingresos por ventas para el económico y tenemos los ingresos que van a ir al financiero. Después vemos cómo se van a dividir en el financiero y demás. Vamos a pasar al presupuesto de producción. Perdón, o sea que el IVA es el 20% sobre el ingreso de ventas, Tal cual. no sobre el volumen. Ok, No, el IVA es plata, o sea, el IVA claro. siempre se calcula en plata, así que se calcula sobre el ingreso por venta. Llamado de atención para el IVA. El IVA es un impuesto que paga el consumidor final. Yo lo único que hago como empresa es ser intermediario en la recaudación. Entonces, cada vez que yo vendo, en mi factura incluyo IVA, que me la van a pagar los clientes. Cada vez que yo compro materia prima, me van a facturar a mí con IVA, o sea que yo voy a pagar ese IVA. Y después lo que hago es netear el IVA que yo facturé con el IVA del que yo compré y pago la diferencia. Eso es como a muy grandes rasgos cómo se liquida el IVA, para que tengan una idea porque lo vamos a tener que usar. Bien, presupuesto de producción. Cuando hablamos de presupuesto de producción, hablamos de de mercaderías de reventa terminadas. Nosotros sabemos que nuestras ventas en kilo para junio van a ser 24.000, para julio 20.000. Ahora, ¿cuál es la existencia inicial de producto terminado en junio? ¿Qué nos dice el ejercicio acerca de esto, del producto terminado? Miren, la producción, Es crédito por venta, ¿no? la producción es retirada de la fábrica por el cliente cada día. No hay existencias de productos terminados. Si yo tuviera existencias de productos terminados, debería tenerla acá, en bienes de cambio. Pero en bienes de cambio solo tengo materia prima, que no es producto terminado, es justamente materia prima. Entonces, en el presupuesto de producción, nuestra existencia inicial y final de productos terminados para los 2 meses va a ser 0. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos dice que no hay existencia. Entonces, no voy a tener ni al inicio ni al final. Por ende, si no tengo existencia ni inicial ni final, nuestra producción va a tener que ser lo que voy a tener que vender. O sea, yo voy a producir lo que voy a vender ese mes. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro tiempo de producción hora máquina por kilo? Eso es un dato que nos da el ejercicio. Nos dice que es 0,02 horas máquina por kilo. Por ende, nuestro nivel de actividad previsto en horas máquina, o sea, cuánto tiempo voy a usar las máquinas, va a ser la producción que tengo dividido las horas máquina por kilo, ¿sí? Y ahí llego al nivel de actividad previsto, o sea, a cuántas horas máquina voy a tardar para hacer esa producción de 24.000 kilos en junio y de 20.000 kilos en julio, ¿sí?
Estas son 480 horas máquina en julio, 400 horas máquina en julio. Perdón, dije las dos veces julio. En junio 480, en julio 400. ¿Cuál es el nivel máximo? Perdón, dijo dividido, pero lo multiplicó, ¿no? Perdón, sí, lo multipliqué. Sí, perdón. Tiempo de producción por producción sería. ¿Cuál es nuestro nivel máximo de actividad? ¿Qué nos dice? 480 horas máquina. Perfecto, nos dice que nuestro nivel máximo de actividad son 480 horas máquina. Por ende, en junio voy a estar a tope. En junio voy a producir lo máximo que puedo producir, porque mi máquina no me permite producir más. Pero en julio, no. Y por ende voy a tener capacidad ociosa, que ya vamos a ver qué hacemos con esa capacidad ociosa. Vamos a seguir. Hay alguien que tiene el micrófono desactivado y está haciendo un ruido medio extraño. Bien, costo de mano de obra directa. Es un dato que da el ejercicio. ¿Cuánto dice que es? ¿Qué nos dice? Que para junio es 3.000. 3.000, 2.500 para julio. Perfecto, 3.000 para junio, 2.500 para julio. Eso lo dejamos ahí como un dato, que ya lo vamos a usar. Bien, ahora vamos a ir al presupuesto de carga fabril fija de capacidad. Amortizaciones. Vamos a ver qué nos dice el ejercicio sobre los bienes de uso, que está por acá abajo, si no me equivoco, acá. Nos dice, bienes de uso, un horno adquirido en 72.000 pesos con vida útil de 10 años. Método de depreciación lineal, o sea que no amortizo. Cuando nos dice método de depreciación lineal, significa que no amortizo por la cantidad que yo uso ese horno, sino que amortizo todos los años lo mismo. Por ende, amortizo teniendo en cuenta la vida útil en años. Conclusión, ¿cómo calcularía la amortización de ese horno? ¿Qué tendría que hacer en años? Lo vimos la clase pasada. ¿Cómo calculaba? 72.000 dividido 10. 10, claro. Dividido 12. Muy bien, 72.000 dividido 10. Ahí me va a dar la amortización anual. Y a su vez lo voy a dividir por 12 para poder llegar a la amortización mensual, que es lo que a nosotros nos interesa, porque estamos analizando meses. Si hacen eso, 72.000 dividido 10 dividido 12 les va a dar que la amortización mensual, tanto en junio como en julio, es de 600 pesos. Ahora, la amortización yo la voy a contabilizar y la voy a tener en cuenta en mis resultados por el total. Lo que se va a diferenciar es si la amortización la voy a aplicar al costo o si la amortización la voy a tomar como un gasto. ¿Cómo voy a hacer esa diferenciación? La voy a hacer teniendo en cuenta si tuve capacidad ociosa o no. Por eso acá buscamos el nivel de actividad previsto en horas máquina. Dijimos que la capacidad máxima en horas máquina del horno son 480 horas. Por ende, nuestra cuota predeterminada, o sea, cuántos pesos por hora máquina gasto, lo averiguo dividiendo los 600 pesos de la amortización por las horas máquinas que tengo como capacidad máxima, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Mi nivel de actividad previsto en horas máquina, tanto para junio como para julio, fue distinto, porque en junio habíamos dicho que eran 480 horas, que yo utilizaba o pienso utilizar el horno, y en julio 400.
Por ende, la carga fabril aplicada va a ser distinta. ¿Aplicada a dónde? Aplicada al costo. La carga fabril aplicada al costo va a ser, en junio, el total, los 600 pesos, multiplico los 480 horas máquina que utilicé por la cuota predeterminada, que es el valor de una hora máquina, y claramente me da 600 pesos, que es el total, porque usé mi capacidad máxima. Ahora, en julio, no, porque cuando multiplico mi nivel de actividad previsto en horas máquinas para julio, que es 400, por la cuota predeterminada, me va a dar que solo voy a aplicar al costo 500 pesos, no 600. ¿Por qué? Porque utilicé menos el horno. Ahora, ¿cuál es nuestro tema? Nuestro tema es que nuestra amortización es lineal. Por ende, yo voy a tener que terminar tomando esos 600 pesos de amortización. Pero los voy a diferenciar. 500 los voy a tomar aplicados al costo y 100 los voy a tomar como si fueran un gasto. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Más o menos, profe. ¿Lo puede repetir? Sí. Amortización 600 pesos para cada mes, estamos todos de acuerdo. Capacidad máxima en hora máquina, 480 horas, estamos todos de acuerdo. ¿Qué hicimos cuando averiguamos el 1,25? Lo que hicimos fue averiguar cuánto me sale esa amortización por una hora máquina. Entonces, hice 600 dividido la capacidad máxima del horno. O sea que por hora que yo uso el horno, mi costo de amortización va a ser 1,25 pesos. ¿Sí? Por cada hora que yo uso el horno, voy a estar amortizando 1,25 pesos. El nivel de actividad previsto en horas máquinas para junio fue 480. Para julio fue 400. ¿Cómo lo habíamos averiguado eso? Lo habíamos averiguado en este presupuesto que habíamos hecho acá, en el presupuesto de producción. ¿Sí? Cuando hicimos la producción por el tiempo de producción en horas máquina. Entonces, ya teniendo mi cuota predeterminada, o sea, de cuánta amortización me sale por hora máquina, y teniendo cuántas horas máquina yo pienso utilizar, averiguo cuál va a ser mi carga fabril aplicada al costo. O sea, qué parte de esa amortización yo voy a aplicar al costo. En junio voy a aplicar toda la amortización al costo, porque mi nivel de actividad previsto y mi capacidad máxima son iguales. Entonces, el total de amortizaciones va a estar aplicado al costo. En cambio, en julio yo tengo previsto usar menos el horno. Por ende, la amortización que voy a aplicar al costo de esa producción que yo haga va a ser un poco menos. Van a ser esas 400 horas máquina por la cuota predeterminada, que es cuánto me sale cada hora máquina, que me da 500 pesos. Pero mi carga fabril total, o sea, mis amortizaciones totales, eran 600. Por ende, en julio voy a tener una variación de 100 pesos. Esos 100 pesos no es que no los tomo como un gasto. Yo los voy a tener que tomar igual, pero en el estado de resultados los voy a exponer distinto. O sea, mis amortizaciones totales en el estado de resultados van a ser 600. Simplemente las voy a exponer distinto. En el costo voy a tener 500 y como un gasto aparte voy a tener esa variación de 100. ¿Se entendió? Sí. Gracias. Sí, profe, perfecto. Por nada. Bien. Presupuesto de consumo y compra de materia prima. Hasta acá estuvimos hablando de ventas, estuvimos hablando de mano de obra directa, que fue un dato que nos dio el ejercicio. Estuvimos hablando de productos terminados y estuvimos hablando de carga fabril, o sea, de amortizaciones que vamos a aplicar al costo o no después. Ahora nos queda ver el consumo y compra de materia prima para poder terminar de armar el costo total. Ya tenemos mano de obra directa, tenemos carga fabril, nos falta la materia prima y ya tenemos los tres componentes del costo, ¿sí?
Entonces, producción, vamos a ver, primero vamos a releer qué nos decía como política de inventarios de las materias primas, para tener claro. Nos dice, política de inventario de materias primas, mantener en existencia el 50% del consumo estimado para el mes próximo. Entonces, si ustedes se fijan en el cuadro, yo incluí agosto. Incluí agosto porque en existencia al 31 de julio, yo voy a tener que tener la mitad de lo que pienso consumir en agosto, ¿sí? ¿Se entendió eso? Entonces, vamos a arrancar con datos del ejercicio que nos da el ejercicio. Producción en kilos para junio, julio y agosto, tanto para la harina como para la sal, nos las da el ejercicio. Nos dice que la producción estimada para junio es 24, para julio 20 y para agosto 20. ¿Sí? Entonces eso, buenísimo, dato que nos da el ejercicio. Costo unitario, kilo por unidad. Esto es cuánto voy a usar yo de harina o de sal en cada kilo de galletitas. Consumo unitario. Entonces, el ejercicio acá nos dice que por cada kilo de galletitas usamos 0,900 kilos de harina y 0,100 kilos de sal. ¿Sí? Es un dato que da el ejercicio. Entonces, consumo unitario de harina, 0,9. Consumo unitario de sal, 0,1. Producción en kilos, cuando hablamos de producción en kilos, acá, en este momento, estamos hablando de galletas. ¿Sí? Y cuando hablamos acá de consumo total, vamos a estar hablando de materia prima. Se me fue para arriba. De materia prima. O sea, nosotros queremos hacer 24.000 kilos en junio de galletas. Bueno, ¿cuánto voy a usar de harina? La cantidad de galletas, la cantidad de kilos de galletas que quiero hacer por el consumo unitario de la harina, ¿sí? Eso nos va a dar 21.600 kilos de harina. Lo mismo con la sal. Yo quiero hacer 24.000 kilos de galletas, pero para hacer 24.000 kilos de galletas uso 0,100 kilos de sal. Por ende lo multiplico y sé que voy a usar 2.400 kilos de sal. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Sí. Buenísimo. Para julio y para agosto averiguo lo mismo. Hago la misma multiplicación. Los 20.000 kilos por el consumo me va a dar que voy a tener consumo total de harina 18.000 kilos, tanto en julio como en agosto. Y con la sal, para julio y para agosto, voy a consumir 2.000 kilos de sal, tanto en julio como en agosto. Acá al costado vamos a anotar cuánto tendríamos que dejar en existencia final en nuestro estado de situación patrimonial o balance proyectado. ¿Cuánta harina voy a tener que dejar en el balance proyectado al 31 de julio? El ¿El ejercicio nos dice 50% de agosto? tal cual, el 50% de agosto. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos dice que tenemos que dejar en existencia el 50% de lo que pienso consumir al mes siguiente. Por ende, de harina voy a usar el 50%. Y de sal, lo mismo, el 50%. Acuérdense que acá estamos hablando de kilos. ¿Sí? 9.000 kilos de harina, 9.000 kilos de sal. Después lo especificamos y lo llevamos en pesos al
al balance proyectado, pero por lo menos ya sabemos cuántos kilos son. Bien. Existencia inicial en junio de harina. ¿Cuántos kilos teníamos? 0. 0 teníamos de producto terminado, pero de materia prima 10.800. había algo. ¿Cuánto? 10.800. Muy bien, teníamos 10.800 kilos. Ahora, la existencia final de junio, ¿cuál va a ser? ¿Las ventas? 9.000 o no. La mitad de 18. Muy bien, va a ser 9.000. ¿Por qué? Por lo mismo que hablábamos de agosto recién. Porque nuestra existencia final siempre tiene que ser el 50% del consumo del mes siguiente. Entonces, nuestra existencia final en kilos de junio va a ser la mitad de lo que pienso consumir en julio. 9.000, la mitad de 18. Ahora, en julio, ¿cuál va a ser mi existencia final? Perdón, inicial. La inicial de julio va a ser la final de junio, ¿sí? Por arrastre. ¿Y cuál va a ser la existencia final de julio? 9.000. 9.000 también, muy bien, porque es la mitad de lo que pienso consumir en agosto. Otra vez lo mismo, ¿sí? Bien. Ahora, si yo ya sé cuánto voy a consumir de harina, ya sé cuánto tengo y sé cuánto tengo que dejar. La cuenta que tengo, ¿cuánto tengo que comprar? ¿Cuál es la cuenta que tengo que hacer? Tengo que hacer el consumo menos lo que ya tengo, más lo que tengo que dejar. ¿Sí? Eso me va a decir cuánto tengo que comprar. ¿Se entendió eso? Yo tengo que consumir 21.600, pero ya tengo 10.800, pero voy a tener que dejar 9.000. Entonces hago los 21.600 que tengo que consumir menos lo que ya tengo, más lo que voy a tener que dejar. Y me da cuántos kilos voy a tener que comprar, ¿sí? Precio de compra por kilo para la harina, ¿cuánto era? ¿Cuánto me sale un kilo de harina? Eso es un dato que le da el ejercicio. 1 peso. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta antes? Obvio. La existencia inicial de julio es la existencia final de agosto, ¿no? De junio, ¿no? Sí, tal cual. Ok, buenísimo, gracias. No de nada. Bien, dijimos que era 1 peso por kilo. Perfecto. ¿Qué hago? Monto de compra en pesos. Lo multiplico. La cantidad de kilos que tengo que comprar por el precio y me va a dar cuántos pesos. ¿Sí? IVA. Dijimos que cuando comprábamos también teníamos IVA. También era el 20%. Por ende, a ese monto de compra lo multiplico por 20% para averiguar cuál es el IVA de mis compras. Y compras más IVA, lo sumo. Sumo el monto de compra más el IVA para ver cuánto voy a terminar pagando al final, ¿sí? Este valor, ¿a dónde les parece que va a ir? El de compra masiva. ¿A qué presupuesto? El financiero. Al financiero, perfecto. Y el valor de compra normal, ¿a qué presupuesto va a ir? Al económico. Lo vamos a meter dentro del costo, pero va a ir al económico. Bien. Profe, una pregunta. ¿De dónde salió el 19.800? ¿Este? ¿O este?
El segundo que marcó, el de monto de compras. Monto de compra es la cantidad que tengo que comprar, o sea, la cantidad de kilos que tengo que comprar por el precio de compra. Yo tengo que comprar 19.800 kilos y me sale 1 peso el kilo. Así que voy a tener que comprar 19.800 pesos. No, perdón, me equivoqué. El de compra por kilo. El de 19.800, el que está abajo de 9.000. El de compra por kilo sale de... Yo tengo un consumo total de materia prima de 21.600 pesos. ¿Qué es esto? ¿Sí? De harina voy a consumir 21.600 pesos. Tengo de existencia inicial 10.800. O sea, ya de esos 21 ya tengo 10.800. Por ende, ahí tendría que comprar un poco menos. Pero sé que tengo que dejar 9.000. Entonces voy a tener que comprar un poco más. Entonces hago el consumo total, o sea, los 21.600 kilos que voy a tener que consumir, menos lo que ya tengo, más lo que voy a tener que dejar. Cuando hacen esa cuenta, llegamos a que voy a tener que comprar 19.800 kilos. En el caso de julio es muy claro, porque nuestro consumo total es de 18. Tengo 9 y tengo que dejar 9, por ende tengo que comprar 18. Ese es fácil, ¿sí? ¿Todos entendieron hasta ahí? Sí. Bien, vamos a hacer lo mismo con la sal. ¿Cuál era la existencia inicial de sal? 600. Ojo, porque me lo estás... 1200. Claro. Las dos respuestas son correctas. Solo que uno me lo dijo en pesos y el otro me lo dijo en kilos. Y nosotros todavía estamos hablando de kilos. Entonces, nuestra existencia inicial en kilos de sal son 1.200 kilos de sal. Ahora, ¿cuál va a tener que ser nuestra existencia final en kilos de sal? 2000. ¿Por qué 2.000? Porque va a ser lo que tenés que tener para julio. O sea, pero tengo que tener el 100% o un poco menos. Ah, está bien. 1000, ¿no sería? Claro. Serían 1.000, claro. Tengo que tener el 50%. Ahora, vamos a hacer lo mismo para julio. En julio, nuestra existencia inicial va a ser la existencia final de junio, ¿sí? Y la existencia final de julio, ¿cuál va a ser? De vuelta a 1.000. De vuelta a 1.000, muy bien, porque es el 50% de lo que pienso consumir en agosto. Si se fijan, acá nos coincide. Harina 9.000 kilos, existencia final, sal 1.000 kilos de existencia final. Ahora, ¿cuánto tengo que comprar de sal en junio? Sabiendo que voy a tener que consumir 2.400 kilos, que ya tengo 1.200, pero que tengo que dejar 1.000. 2200. Muy bien, 2.200. Es el consumo menos lo que tengo, más lo que tengo que dejar. Y en julio, 2.000, porque es claro, o sea, tengo que consumir 2.000, tengo 1.000, tengo que dejar 1.000, tengo que comprar 2.000. ¿Cuál es el precio de la sal? 0.50. 50 centavos por kilo, muy bien. Por ende, multiplico cantidad de kilos por precio de compra y voy a llegar a que en junio mi monto de compra sin IVA va a ser 1.100 pesos y en julio 1.000. El IVA lo averiguo, hago el 20% de esas compras, me va a dar 220 en uno, 200 en otro, y el total de compra masiva lo sumo. ¿Sí? ¿Cuánto voy a terminar pagando yo? Lo sumo. En junio va a ser 1.320 y en julio 1.200. ¿Alguna duda hasta acá con este cuadro?
Profesor, una pregunta un poco tonta capaz, pero nosotros lo de agosto no lo calculamos porque nos interesa nada más junio y julio. Tal cual. Nos interesa solo junio y julio porque el ejercicio nos pide que lo hagamos al 31 de julio. Yo agosto lo dejé ahí a medias para que averigüemos cuál va a ser nuestro consumo, tanto de harina como de sal de agosto, porque es lo que tenemos que dejar en existencia al 31 de julio. Entonces, agosto solo nos importa hasta acá, hasta el consumo. Solo para averiguar la existencia final al 31 de julio. ¿Entendió? Bien. ¿Alguien más? Sí, ¿Alguna duda? gracias. No, por nada. ¿Alguien más con alguna duda con este cuadro? Vamos a averiguar ahora. Nosotros acá tenemos números así tirados en una planilla. Ahora lo que vamos a tener que hacer es averiguar el costo en pesos, ¿sí? Porque nosotros acá tenemos monto de compra, pero el monto de compra no es el monto en pesos de mi costo de materia prima. Así que ahora lo que voy a hacer es la regla básica del costo de existencia inicial más compras menos existencia final es igual al costo. Voy a hacer eso, pero en pesos. Entonces, mi existencia inicial en pesos, ¿cuánto era para la harina? Teníamos 10.800 kilos de harina a un peso. Entonces, ahora sí vamos a hablar de pesos. La existencia inicial en pesos de harina, ¿cuánto era? En junio. 10.800. 10.800, muy bien. Mis compras del mes de junio, ¿cuáles son? En pesos. Para el costo que va al presupuesto económico. 19.800. Muy bien, 19.800. Y mi existencia final, ¿cuál va a ser? En pesos. 9.000. 9.000, muy bien. Por ende, mi costo, hago la existencia inicial más compras menos existencia final, que es la fórmula básica de costo, y nos da que el costo de la harina para junio es 21.600 pesos. Vamos a hacer lo mismo. ¿Podrías repetir lo último, lo de la regla? Fórmula. Sí. La fórmula es siempre la misma, es existencia inicial más compras menos existencia final. Gracias. Igual a costo de mercadería vendida, o costo de materia prima en este caso. Siempre es una regla básica de contabilidad. Bien, para julio, mi existencia inicial en pesos, ¿cuál va a ser? La existencia final de junio, ¿sí? Ahí. 9.000. 9.000, muy bien. Las compras en pesos que van al costo, o sea, al presupuesto económico de julio, ¿cuáles van a ser? 18.000. Muy bien, 18.000. ¿Cuál va a ser la existencia final en pesos de agosto? Perdón, de julio. Me fui de mes. 9.000. 9.000, muy bien. Es la existencia final en kilo por un peso, 9.000. Y otra vez lo mismo. Hago la cuenta, existencia inicial más compras menos existencia final, me da que el costo de julio de la harina va a ser 18.000 pesos. Vamos a averiguar lo mismo para la sal. Existencia inicial en pesos de la sal en junio, ¿cuál era? $1.200. No. 1.200 por 300 0,5. pesos, claro.
Muy bien, 1200 por 0,5. 600 pesos, muy bien. ¿Cuál es mi valor de compras del mes de junio de la sal para el presupuesto económico? Bien. 1100, muy bien. Es este que está acá, esto ya lo habíamos averiguado. ¿Cuál es mi existencia final en pesos de la sal para junio? 500, muy bien. ¿Por qué 500? Porque es 1000 unidades y por el peso, que es 0,5, te da 500. Perfecto, 500 pesos. Entonces, vuelvo a hacer la fórmula del costo. Una pregunta. Sí. Acá dice existencia final, kilogramos. 1000, ¿es por kilo o por unidad? No, estamos hablando de kilos. 1000 kilos de sal, 1000 kilos de harina. Ok, gracias. No, por nada. Por ende, mi costo, aplicando otra vez la fórmula del costo que ya habíamos visto antes, llegamos a que son 1200 pesos. ¿Sí? Bien, julio. Existencia inicial de julio de sal en pesos. ¿Cuánto es? 500. Muy bien, 500. Las compras de julio en pesos, ¿cuánto es? 1000. En pesos. ¿No es 1000? En pesos. En 1000. En 1000, perdón. Y la existencia final, yo ya estaba en existencia final. La existencia final en pesos de julio, ¿cuánto es? 500. 500, muy bien. Otra vez, vuelvo a hacer la fórmula del costo de julio y me da que son 1000 pesos de costo de la sal. Perfecto. Entonces, ahora que ya sabemos, tenemos el costo de la materia prima en pesos, el costo de la carga fabril en pesos y el costo de la mano de obra directa en pesos, podemos averiguar el costo total en pesos. Entonces, materia prima consumida en pesos en junio. ¿Cuánto voy a tener que, cuál va a ser ese número? Y sumás 21.600 más 1.200. Muy bien, los 21.600 más los 1.200. Los 1.200, sí. Eso me da 22.800. ¿Y en julio cuánto va a ser? La materia prima consumida en pesos. Sumás los 18 por más los 1000. 19.000, muy bien, los 18 más los 1.000. Mano de obra directa. La mano de obra directa ya la habíamos averiguado por acá arriba. Teníamos para junio 3.000 y para julio 2.500, ¿sí? Así que 3.000 y 2.500. Carga fabril aplicada, también lo habíamos averiguado. Presupuesto de carga fabril. Carga fabril aplicada al costo. Tenemos en junio 600 y en julio 500. ¿Lo ven? Así que esto también ya lo teníamos averiguado. Por ende, nuestro costo total, lo único que hago es sumar. ¿Sí? Sumo. Materia prima más mano de obra más carga fabril, llego al costo total. Ahora, vamos a averiguar el costo unitario. El costo unitario debería ser igual, ¿sí? Para los 2 meses. Porque está bien, gasté menos, pero también producí menos. Por ende, nos debería de coincidir. Producción en kilos de junio 24, en julio de 20. Eso era un dato que teníamos ya del ejercicio.
Y ahora lo que hacemos es dividir el costo por la producción en kilos, ¿sí? Y ahí nos da que el costo unitario en pesos es 1,10 pesos por cada kilo de galletas. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí de dónde sacamos los datos y cómo lo averiguamos? ¿Alguien le quedó alguna duda? ¿Cómo era la formulita bien? ¿Cuál? Esa, la de costo unitario. El costo unitario es, ¿cuál es mi costo total dividido la producción? O sea, en este caso, ponele para junio, serían los 26.400 pesos, que es mi costo total, dividido lo que producí en kilos, para ver cuál es mi costo unitario por kilo, que es 1,10 pesos. Listo, gracias. Por nada. ¿Alguien más alguna duda? ¿De dónde salió Tengo una 24.000? pregunta. ¿De dónde salió qué? 24.000 de la producción de junio. Ah, no, ya está. Del Son las- enunciado. Bien, había otra chica que quería hacer otra pregunta. Sí, el costo unitario siempre va a coincidir a menos que te diga que hay un cambio, ponerle en el precio de alguna de las materias primas o algo de eso. Tal cual, exactamente. Ok, perfecto. Si Gracias. no cambia nada, el costo unitario debería ser igual. Si cambia algún precio, ahí sí el costo unitario va a ser distinto. Buenísimo, gracias. Por nada. Bien, Profe, ¿de dónde sale el 1,10 del costo unitario? es el costo total dividido la producción en kilos. Bien, y acá, como una ayuda a memoria, simplemente, nos vamos a anotar cuál va a ser nuestro IVA a pagar. Vamos a tener el IVA que viene de las ventas, que como yo ya les dije, cuando yo vendo facturo y cobro IVA, pero cuando yo compro me facturan y pago IVA. Entonces voy a tener el IVA que viene de las ventas, que si se fijan en el primer presupuesto de todos que hicimos, eran 9.600 para junio y 8.000 para julio, ¿sí? Es esto que está acá. Y vamos a tener el IVA de las compras, que va a ser el IVA que viene en junio de la harina, más el IVA de la sal, o sea que van a ser los 3.960 más los 220, que son 4.180, en junio, y los 3.600 que vienen de la harina de julio, más los 200 que vienen de julio, o sea, 3.800. Yo les dije que una vez que tengo IVA ventas, IVA compras, los resto, hago ventas menos compras y me da cuánta plata yo le tengo que compensar al fisco, o sea, a FIP. Por ende, voy a tener que pagar 5.420 pesos en junio y 4.200 pesos en julio. Yo los voy a tener que pagar. No quiere decir que esto sea un costo para mí. O sea, el IVA nunca jamás de los jamases, nunca, 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 nunca va al presupuesto económico. ¿Por qué? Porque no es un gasto mío. Yo, en mis ventas, se lo cobré al consumidor final. Por ende, lo que yo hago es un pasamano de plata. Con las ventas lo cobro, con las compras lo pago, y la diferencia es lo que le tengo que pagar a FIP. Che, yo cobré todo este IVA y me sobró, te lo tengo que dar a vos porque es tuyo, de lo que ya me pagaron, ¿sí? Mi valor de resultado de ventas va a ser el de las ventas, propiamente dicho, sin incluir el IVA. Dicho esto y terminado esto, el IVA a pagar, ¿a qué presupuesto les parece que va a ir o que va a afectar? El financiero. Financiero. Muy bien, 100% al presupuesto financiero. Bien, ahora sí que ya tenemos todos los datos armados, estamos en condiciones de empezar a armar el presupuesto económico y a resolver el punto número 1 del ejercicio.
Presupuesto económico. ¿Qué dijimos sobre el presupuesto económico? Que lo repetí, Es- creo que Que no va el IVA y Vengado. es el estado de resultados y no va el IVA. Lo repetí, creo que 10 veces fácil. Por ende, mis ventas de junio y de julio, ya a partir de ahora, tanto para presupuesto económico como financiero, como para balance proyectado, vamos a estar hablando siempre de pesos. Ya los kilos ya los dejamos aparte, ya los manejamos, ya llevamos todos los valores a pesos. A partir de ahora, todo expuesto en pesos. Entonces, si ustedes se fijan en el primer presupuesto de todos que hicimos, que fue el presupuesto de ventas, habíamos averiguado el ingreso por venta para junio y para julio que iba al presupuesto económico. ¿Se acuerdan? Por ende, mis ventas que van al presupuesto económico van a ser 48 en junio y 40 en julio. Costo de ventas total, ¿lo habíamos averiguado? Es este. Ya lo habíamos averiguado. Cuando hicimos materia prima, más mano de obra, más carga fabril aplicada, llegamos al costo total, ¿sí? Dijimos que eran 26.400 pesos para junio y 22.000 para julio. Ahora, carga fabril aplicada. ¿Qué habíamos dicho? ¿Se acuerdan que dijimos que al costo va a ir aplicado lo que realmente utilicé la máquina? Pero que igualmente esa variación que tengo entre la amortización del mes y la carga fabril aplicada, yo la voy a tener que exponer igual, pero que la voy a exponer separada. O sea, no lo voy a incluir dentro del costo total, sino que lo voy a incluir como un gasto, ¿sí? Por ende, ¿cuál fue mi variación de la carga fabril en junio? 0. Muy bien. ¿Y en julio? 100. Muy bien. 100 restando, porque yo tengo que llegar a completar esos 600 pesos. Y ahí estoy en condiciones de averiguar la utilidad bruta, o sea, ventas menos costos menos variación. Llego a que la utilidad bruta para junio son 21.600 pesos, para julio 17.900. Bien, ahora tengo que averiguar qué otros gastos tengo. Vamos a leer el ejercicio porque son datos que nos da el ejercicio. Tenemos gastos de comercialización y de administración. Leyendo esto, ¿qué les parece? Hay costos fijos de administración, se estiman en 8.200 mensuales. Perfecto. Por ende, gastos de administración voy a tener 8.200 pesos en cada mes. Sí. ¿Y qué otro gasto o costo voy a tener? Los ingresos brutos no. Sí, los ingresos brutos. La diferencia entre ingresos brutos y el IVA es que el impuesto a los ingresos brutos es un impuesto que realmente paga la empresa y que es un costo de la empresa, un gasto de la empresa. Entonces nos dice que los ingresos brutos son el 5% sobre el precio de venta. Yo pago ingresos brutos siempre y cuando venda. Si no vendo, no pago. Pues si mis ventas son 0, el 5% de 0 va a ser 0. Por ende, el impuesto a los ingresos brutos del mes de junio va a ser
un 5% de las ventas, ¿sí? De 48.000 pesos. Cuando hacen los 48 por el 5%, les da que el impuesto a los ingresos brutos son 2.400 pesos. Y para julio hacemos lo mismo. El 5% sobre las ventas. ¿Siempre es el 5%, así como el IVA el 21%, o cambia? No, cambia. Ustedes préstenle atención a los datos que le da el ejercicio, pues si se fijan, incluso les dice que el IVA es el 20 en vez del 21. Así que fíjense bien los datos que le da. Incluso el IVA puede ser del 21, puede ser del 10,5, 10,5, puede ser del 5, puede ser del 2,5, o sea, hay diferentes alícuotas de IVA. Y en ingresos brutos es mucho peor, porque en ingresos brutos tenés alícuotas por actividad y por provincia. O sea, dependiendo de qué actividad hagas y en qué provincia lo hagas, es qué alícuota te va a tocar. Es mucho más complejo que el IVA. Ah, genial. Entonces el dato del porcentaje siempre te lo va a dar el licenciado. El dato del porcentaje siempre lo va a dar el ejercicio. Vale, por favor. Bien, ya tenemos la utilidad bruta, que era ventas menos costos, menos variación. Tenemos gastos de comercialización, tenemos gastos de administración. Podemos averiguar el resultado del ejercicio. ¿Qué hacemos? Nada. Hacemos utilidad bruta menos gastos de comercialización menos gastos de administración, llegamos al resultado. Nos da que es 11.000 para junio, 7.700 para julio. Yo acá agregué una columna que dice total bimestre. La sumé. ¿Por qué? Porque esto después, ¿dónde va a ir? Ese total el resultado total del bimestre, ¿a dónde va a ir? Al balance proyectado. Va a ir al balance proyectado dentro del patrimonio neto, tal cual. Que lo estoy escribiendo y está en blanco la letra y no veo qué escribo. Va a ir al balance proyectado dentro del patrimonio neto. Bien. Terminamos con presupuesto económico. Vamos a resolver presupuesto financiero. Ok. Se los quiero hacer más difícil. Saldo inicial de caja y bancos. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es nuestro saldo inicial de caja y bancos? 3.800. Muy bien, ¿por qué? Porque tenemos el estado de situación patrimonial de inicio de junio. Muy bien, perfecto. Nuestro saldo inicial de caja y bancos es 3.800 porque tenemos acá en el estado de situación patrimonial del 31 de mayo que nuestro saldo inicial de caja y bancos es 3.800 pesos. ¿Sí? Así que va a ser nuestro saldo inicial. Ahora. Y perdón, una pregunta. ¿Por Sí. qué se mantiene igual? Porque todavía no arranqué. O sea, recién ahora lo estoy resolviendo. Ah, ok. O sea, mi saldo inicial de caja y bancos al 31 de mayo va a ser mi inicio al 1 de junio. Claro, está bien. Yo ahora voy a poner todo lo que pasa en junio y voy a llegar al saldo final de junio. Y así sucesivamente. Y así para averiguar el saldo final después de julio y sacar y hacer el balance proyectado, ¿no? Tal cual, exactamente. Perfecto. Bien, vamos a ver política de ventas. Nos decía que la condición de venta era 50% al contado, 50% a 30 días. Por ende, voy a tener ventas que voy a cobrar un 50% hoy y un 50% el mes siguiente. Por ende, de ventas contado en junio, ¿qué voy a cobrar?
Me voy al primer presupuesto de todos. Tenemos ingresos masiva, que es lo que va al presupuesto financiero. Ya lo dijimos un montón de veces, ¿o no? Por ende, en junio, ¿qué voy a cobrar? Al contado. 28.800. 28.800, que son las ventas de junio dividido 2. Si yo hago junio dividido 2, 57.600 dividido 2 me da 28.800. Entonces, mis ventas al contado van a ser 28.800. Ahora, los otros 28.800, ya para ir completándolo, ¿cuándo los voy a cobrar? ¿A fin de julio? A 30 días. Claro, los voy a cobrar en julio. A 30 días. Bien, ahora, cobranzas del mes anterior de junio, ¿cuáles van a ser? ¿Qué les parece? Los créditos por ventas, ¿no? Créditos por ventas, muy bien. Van a ser los créditos por ventas que tengo en el balance proyectado el 31 de mayo. Estos 24.000 pesos que están acá, los voy a cobrar en junio. Ahora, en julio, ¿cuál va a ser mi valor de ventas al contado de julio? Volvemos para arriba. ¿Cuál va a ser el valor? $24.000. Muy bien, 24.000, que son las ventas de julio dividido 2. Perfecto. Ahora, ¿cuánto me va a sobrar de ventas de julio? Que voy a cobrar en agosto. 24.000. 24.000. ¿Y eso qué va a ser? ¿Cómo se va a llamar dentro del balance proyectado? Créditos por ventas. Créditos por ventas, muy bien. Me van a quedar esos 24.000 que los voy a cobrar en agosto, que van a ser créditos por ventas del balance proyectado. Bien, llegamos al total de ingresos. Sumamos. Saldo inicial, allá. Saldo inicial, más ventas al contado, más las cobranzas del mes anterior, llego al total de ingresos de junio, que son 52.800 pesos. En julio, sabemos más o menos cuáles van a ser los ingresos, pero todavía no tenemos el saldo inicial, así que ese queda medio stand-by. Total de ingresos, 52.800 pesos. Bien, egresos. ¿Qué tenemos de egresos? ¿Qué fuimos pagando, que sabemos que pagamos? Ustedes váyanme tirando. ¿Qué cosas pagamos? Y pago a proveedores, ¿o no? Bien, pago a proveedores. ¿Proveedores de qué? De materia prima, harina, sal, calculo. Perfecto. Hago esa pregunta porque se pagan distinto. Entonces, vamos a arrancar con la harina. ¿Cómo se pagaba la harina? 50 al contado y 50 a 30 días. Muy bien. Vamos a arrancar con el pago del contado de harina. Si vamos para arriba, al presupuesto de consumo y compra de materia prima, ya habíamos marcado qué es lo que va al presupuesto financiero. La compra masiva de cada mes de la harina y de la sal. Entonces, en junio vamos a pagar al contado el 50% de lo que compramos en junio.
Por ende, el 50% de estos 23.760 pesos. O sea, 11.880. ¿Estamos ok? ¿Entendieron todos eso? ¿Podrías repetirlo que no te escuché bien? Sí. Nosotros acá arriba, en el presupuesto de consumo y compra de materia prima, habíamos averiguado cuál iba a ser la compra masiva en pesos para cada uno de los meses. Y para cada tipo de materia prima, para la harina y para la sal. Entonces teníamos que para la harina íbamos a comprar en junio 23.760 pesos. Como es pago contado, pago al contado el 50%, voy a pagar de harina de junio 11.880. Los otros Perfecto. 11.880. ¿Dónde? ¿Cuándo? Mejor dicho, los voy a pagar. Julio. En julio, muy bien. En julio voy a pagar los otros 11.880. Ahora, pago de compra al contado de harina en julio. ¿Cuál va a ser mi pago de compra al contado de harina en julio? Las compras masivas de julio dividido 2. Perfecto, las compras masivas de julio dividido 2, que son 10.800 pesos. Ahora, los otros 10.800 pesos, ¿cuándo los voy a pagar? En En agosto, agosto. entonces van al balance proyectado. Muy bien, en agosto van al balance proyectado y ¿cómo se va a llamar esa cuenta? Proveedores. Proveedores, muy bien. Van a ser proveedores. Valor de proveedores. Bien, nos falta el pago de compras de junio del mes anterior. ¿Cuál va a ser ese pago? Yo en junio, 9.900. 9.900, muy bien. Que es el valor que yo tenía en proveedores en el balance inicial, ¿sí? Es este valor de acá. Bien. Tenemos resuelto harina. Vamos con la sal. Sal. ¿Cómo se pagaba la sal? Todo al contado. Todo el contado. Bien. Vamos a mirar nuestro cuadro. Sabemos que en junio vamos a comprar masiva 1.320 pesos y en julio 1.200. Si lo pago todo al contado, lo pago en el mismo mes. Por ende, voy a tener 1.320 pesos en junio, 1.200 en julio. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Qué otras cosas voy a tener que pagar durante el mes? Los sueldos, Los sueldos, la mano de obra directa, perfecto. ¿Cuánto pago en cada mes? 3.000 y 2.500. Perfecto, muy bien. Se paga el último día hábil del mes. Perfecto, esa era la aclaración que iba a hacer. Ah, sorry. No, está perfecto, lo dijiste solo. Se ponen en el mismo mes porque el ejercicio mismo aclara que se pagan en ese mes. O sea, los sueldos de junio se pagan en junio y los sueldos de julio se pagan en julio. Si los sueldos se pagarían el cuarto día hábil, por ejemplo, del mes siguiente, que es lo que corresponde por ley argentina, bueno, los sueldos de junio se pagarían en julio y los sueldos de julio se pagarían en agosto. En este caso no, porque el ejercicio lo aclara. Bien, ¿qué más pagamos? Las amortizaciones, ¿Las pagamos? no. Bien. ¿Qué más pagamos?
Siempre que hablemos de financiero, hablamos de cosas que pagamos, que desembolsamos plata. Los impuestos. Los impuestos, bien. ¿Por cuál arrancamos? Por el IVA. Por el IVA, ok, arrancamos por el IVA. ¿Cuánto? ¿Qué dice primero? ¿Qué dice sobre el pago del IVA? ¿Cómo se paga el IVA? Al mes siguiente. Al mes siguiente, perfecto. Entonces, en junio, ¿qué IVA voy a pagar? El de mayo. El de mayo. ¿Cuánto era el IVA de mayo? 5.420. Muy bien. 5.420 y lo sacamos del estado de situación patrimonial al inicio. Ahora, en julio, ¿cuánto voy a pagar de IVA? ¿Se acuerdan que acá hicimos ¿Lo habíamos esto? sacado, no es? Sí, lo habíamos averiguado y habíamos dicho que el IVA de junio eran 5.420 y el IVA de julio 4.200. El IVA de junio, ¿cuándo lo voy a pagar? Julio. En julio. O sea que en julio voy a pagar 5.420 otra vez. ¿Y el de julio, cuándo lo voy a pagar? Del balance proyectado. Muy bien. Lo voy a pagar en agosto para el balance proyectado. O sea que estos 4.200 pesos nos van a quedar para pagar en agosto como IVA a pagar. Ahí, lo anoté re mal. Bien. ¿Qué otra cosa más pagamos? Ingresos brutos. Ingresos brutos. Muy bien. ¿Cómo se pagaba ingresos brutos? 5% sobre el precio de venta al mes siguiente. Perfecto, al mes siguiente. Entonces, en junio, ¿qué voy a pagar? De mayo. Lo de mayo, ¿cuánto era? 2.400. Muy bien, lo de mayo, 2.400. Ahora, acá habíamos averiguado cuánto es ingresos brutos de junio y cuánto es ingresos brutos de julio. Lo mismo que para el IVA, los de junio, ingresos brutos de junio, ¿cuándo los voy a pagar? En julio. Y los de julio, ¿cuándo los voy a pagar? Y van a ir al balance proyectado. Van a ir al balance proyectado y se van a pagar en agosto. Entonces tenemos como pago de ingresos brutos en julio, los de junio, que son esos 2.400 pesos, y nos van a quedar 2.000 pesos, que van a ser ingresos brutos a pagar, que van a ir al balance proyectado. Bien, ¿qué más pago? Ay, perdón, ¿podrías repetir lo del pago de los ingresos brutos? Sí, el ejercicio dice que los ingresos brutos se pagan al mes siguiente. Entonces, en junio voy a pagar lo que tenía al balance proyectado, que eran 2.400 pesos. En julio voy a pagar los ingresos brutos de junio, que ya habíamos averiguado acá, arriba, estos gastos de comercialización, eran ingresos brutos. Ya sabemos que los de junio eran 2.400 y los de julio 2.000. Entonces, los ingresos brutos de junio los voy a pagar en julio, los ingresos brutos de julio los voy a pagar en agosto. ¿Se entendió? ¿Esos gastos de Perfecto, igual comercialización al dónde IVA estaban? sería. Que no me los acuerdo. En el estado de resultados. Sí, sí, pero ¿de dónde los habíamos sacado? De la consigna, ¿no? Pero no me acuerdo, no la veo. Sí, la consigna dice que ingresos brutos es un 5% del valor de ventas. Ah, claro, claro. En Sí, sí, el ya lo estado entendí. de resultados no pusimos ingresos brutos, pusimos gastos de comercialización, que es como Claro, claro. realmente. Perfecto. Hice el 5%, perfecto. Bien, ¿qué más Tenemos pagamos? los costos fijos de administración se pagan. ¿Qué dice el ejercicio? En el mes que se devengan. Bien, se En el pagan en el mes que se vengan, entonces sí, se pagan. ¿Cuánto eran? ¿Qué valor eran? 8.200. 8.200, tanto para junio como para julio. Como se pagan en el mismo mes en que se devengan,
nos van a quedar los de junio en junio, los de julio en julio, ¿sí? Bien. No tenemos nada más que pagar, por ende podemos llegar al total de egresos. ¿Qué hacemos? Sumamos todos los egresos y llegamos al saldo final de caja de junio. Saldo final de caja de junio, hacemos saldo inicial de caja más el total de ingresos menos el total de egresos y llegamos que el saldo final de caja de junio son 14.480 pesos. Por ende, ¿cuál va a ser nuestro saldo inicial de caja y bancos del mes de julio? 14.480. Perfecto. Muy bien. Y en julio hacemos lo mismo. Tenemos nuestro saldo inicial de 14.480, el total de ingresos, que eran 52.800, le restamos el total de egresos, que eran 42.400, y llegamos al saldo final de caja y bancos, que nos da 24.880 pesos. Este saldo final de caja y bancos, ¿a dónde va? Al balance proyectado de fin de julio a caja y bancos. Muy bien. Va a ir al balance proyectado al 31 de julio como caja y bancos. Terminamos presupuesto financiero, terminamos presupuesto económico. Estamos en condiciones de armar nuestro estado de situación patrimonial el 31 de julio. Perdón, el de 14.480, ¿no? ¿Por qué iría? Acá, ojo, que no hablamos de resultados, sino que estamos... Porque queda para saldo inicial de julio. Tal cual. O sea, sí va, pero en realidad lo estamos teniendo como saldo inicial. Entonces hacemos saldo inicial más ingresos menos egresos y volvemos a un nuevo saldo final. Lo tenemos en cuenta, pero acá arriba. Bien. Estamos en condiciones de armar el balance o estado de situación patrimonial, que es su nombre correcto. Activo, caja y bancos. ¿Cuál va a ser el valor de caja y bancos? Ya lo habíamos averiguado. 24.880. Tal cual, 24.880, ya lo sabemos. Créditos por ventas, ¿lo sabemos? 24.000. 24.000, muy bien, ya lo sabemos. Bienes de cambio, materias primas. También lo sabemos. Si nos vamos acá, tenemos dos maneras de averiguarlo. Una es mirando la existencia final en pesos. Sabemos que tenemos 9.000, se lo voy a hacer así, existencia final en pesos. Sabemos que tenemos 9.000 pesos de harina y 500 pesos de sal. La otra que tenemos es, sabemos la cantidad de kilos que tenemos y sabemos los precios. Entonces, hacemos los 9.000 kilos de harina por $1, nos va a dar 9.000 pesos, y los 1.000 kilos de sal por 50 centavos, que nos va a dar 500 pesos. Es lo mismo. Entonces, existencia final de bienes de cambio van a ser las materias primas por 9.500 pesos. ¿Se entendió? Sí. Esperen, porque acá lo tengo linkeado mal. Es más más este. Se ve que antes lo tenía ahí en pesos. Bien, 9.500 pesos. Bienes de uso. Valor de origen del horno, ¿cuál es? $72.000 pesos, ¿sí? 72, sí. Porque es un dato del ejercicio. Amortización acumulada. Al origen, ¿qué tenía?
Amortización acumulada del origen nos decía que era 7.200 pesos. Es un dato que da el ejercicio por acá abajo. O por acá arriba. Acá, valor de origen 72, depreciación acumulada 7.200. Esto era el 31 de mayo. Nosotros amortizamos 2 meses. ¿Se acuerdan? Acá arriba tenemos las amortizaciones de junio y de julio, que son 600 pesos para cada mes. ¿Sí? Por ende, nuestras amortizaciones de nuestro mini ejercicio, ¿cuál va a ser? 1.200, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Dónde se encontraban esas amortizaciones, profe? ¿Eh? ¿En dónde estaban las amortizaciones estas de 1.200 pesos? Están en el presupuesto de carga fabril fija de capacidad. Es uno de los presupuestos que habíamos hecho, donde habíamos calculado las amortizaciones. Ah, listo. Bien. Por ende, vamos a tener, yo acá esto que puse acá lo voy a poner en cursiva y un poco más chiquito para que entiendan que son anotaciones. Pero en realidad nuestros valores van a ser estos, ¿sí? Vamos a tener 9.500 de materias primas, 63.600 de bienes de uso, que es el valor de origen del horno menos las amortizaciones, ¿sí? Llego al total del activo. Esperen porque tengo un número mal. No tengo un número mal. $121.980 me da a mí. Es 121.980. Debo tener algo escrito por acá que me está sumando. Ahí va. Ahí está. 121.980. Perfecto. Total del activo, 121.980. Bien, vamos al pasivo. Proveedores. ¿Tenemos valor de proveedores? Sí, las teníamos arriba. Bien. ¿Cuánto era? 1800. 10.800. Perfecto. Pero la puta madre. 10.800. Impuestos a pagar. Tenemos separado en IVA a pagar y en ingresos brutos a pagar. ¿Tenemos los valores? Sí. 4.200 de IVA a pagar, 2.000 de ingresos brutos a pagar, que son 6.200 pesos en total, ¿sí? Total del pasivo, no tenemos más nada. 17.000 pesos. Patrimonio neto, capital. ¿Cuánto era? Según el balance inicial. 50.000. El capital sigue igual, no se modifica nunca. Resultados no asignados. Teníamos 36.280. ¿Qué tengo que hacer con esos 36.280 ahora? ¿Qué le voy a tener que sumar? ¿El resultado del bimestre puede ser? Claro, el resultado de nuestro bimestre. Nosotros hicimos en el presupuesto económico, averiguamos el resultado del ejercicio del bimestre, que eran 18.700 pesos. Entonces, al resultado que yo tenía al inicio, que eran esos 36.280, estos, le sumo
el resultado de nuestro bimestre, que son 18.700. 54.980. 54.980, muy bien. Sumo, total de pasivo, total de patrimonio neto, 104.980, y ahora sí sumo pasivo más patrimonio neto, y nos da 121.980. Nos coincide activo con patrimonio neto, así que está ok. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo te puedo preguntar, en el activo, Sí. las materias primas, ¿los habías Sí. sacado del presupuesto cuando hicimos el presupuesto de las materias primas? No sé por qué precio lo multiplicaste. Tenemos 9.000 kilos de harina a $1, porque sabíamos que la harina salía a $1, y teníamos 1.000 kilos de sal a 50 centavos, porque sabíamos que salía 50 centavos el kilo de sal. Entonces hacemos los 9.000 kilos de harina por $1, 9.000 pesos, más los 1.000 kilos de sal por 0,50 pesos, o sea, 500 pesos. Y de ahí salen los 9.500 pesos. Perfecto, gracias. Pues nada. ¿Alguien más con alguna duda? Te hago una pregunta en general igual, no es Sí. de este ejercicio. ¿Viste las amortizaciones? Cuando usted dice que la compras en tal mes, ponen, no sé, septiembre, y te quedan, más fácil noviembre, te quedan 2 meses. Lo que haces es la dividís por el valor de origen por los años y después por 2 o por 12, porque en el ejercicio del lunes lo dividía solo por tipo, el valor de origen por los años y después por 12, pero la compraba en diciembre. Yo ahí no sé si hay que dividirlo por 1 o por 12. No sé si me explico. No, en el ejercicio que vimos la otra vez, lo compraba Sí, en no, febrero. sí, yo digo el del lunes. O sea, no fue con vos, fue otro ejercicio, Ah, pero Claro, como que lo dividimos por los meses que faltan, ¿no? Como que los meses en realidad que ya pasaron, como que lo volvemos a dividir aparte. claro, pero No en solo el por lunes lo el compró en año. diciembre y no lo dividió por 1, lo dividió por 12. ¿Entendés? depende. O sea, la respuesta depende de si les decía que era amortización año de alta completo y lineal o si era amortización teniendo en cuenta el uso del bien. Ok, No sé qué decía ese sí, ejercicio. ya te digo. Me parece que el del lunes era mes de alta y por eso era solo. Si era Claro, mes el mes de de alta es, no importa en qué mes se compra. no. Hay que tener cuidado, porque si dice mes de alta, es un solo mes. Si dice año de alta, por más de que lo haya comprado en diciembre, se consideran los 12 meses. Porque es año de Ok, alta. Si es mes de alta, es por meses. ok, perfecto. Gracias. No, por nada. ¿Alguien más con alguna duda? Profe, cuando dice mes de alta para la amortización, ¿amortizamos solamente el mes que indica o el mes hasta fin de año? Ay, ¿podés repetir la pregunta, porfa? Porque escuché medio mal. Cuando dice... Perdón, ¿se escucha? Sí. Cuando amortizamos con el mes de alta, ¿amortizamos solamente ese mes o de ese mes en adelante hasta los 12 meses? De ese mes en adelante hasta los 12 meses. También dependiendo de qué les pide el ejercicio. Porque si el ejercicio les pide bimestre junio-julio, no van a y el bien de uso se da de alta en junio, no van a amortizar junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 7 meses. Van a amortizar junio y julio nada más. Eso es sentido común. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Algo más?
No, creo que por ahora no. Bueno, recuerden, Que este Excel lo puede subir al campus, por favor. creo que está subida la solución del ejercicio, ¿eh? No, no está. No, por lo menos ¿Está? no. Bueno, ahora se lo paso a Bruno y le digo si por favor lo puede subir. Le voy a sacar los colorcitos. Porque yo no creo que no puedo subir cosas al campus. Pero bueno, ahora se lo paso a él así se lo sube. Recuerden que mañana la clase va a ser online con Bruno, ¿sí? Y que mañana les saca las dudas que tengan que ver con el TP. Así que no manden mails porque mañana lo va a resolver con él. Bueno, Profe, chicos, ¿puede ser que dé ejercicio así para un parcial o son muy extensos para un parcial? depende. Pregúntenle mañana a él. Bueno, dale, gracias. Bueno, chicos. Nada, éxitos.